Hace apenas 2 décadas, Japón era la segunda economía más grande del mundo, y una década antes de eso, los economistas estaban ocupados haciendo predicciones sobre cuándo acabaría superando el dominio económico de Estados Unidos. Por supuesto, eso nunca sucedió, y desde principios de los años 90 del siglo pasado, la producción de Japón ha estado mayormente estancada. Desde entonces, ha sido ampliamente superada por China y ha quedado muy rezagada con respecto a Estados Unidos. En retrospectiva, esto no es sorprendente. El país enfrentaba muchos problemas y pocas ventajas globales. Simon Kuznets mencionó que existen 4 tipos de economías en el mundo: economías subdesarrolladas, avanzadas, Argentina y Japón. Argentina es una economía que ha tenido todas las oportunidades para tener éxito, pero aún así no lo ha tenido, y Japón es una economía que ha tenido todas las razones para fracasar, pero aún así no lo ha hecho. Aún más sorprendente, tras más de 30 años de estancamiento, Japón podría recuperarse porque varios factores económicos juegan a su favor. Esta es una posibilidad muy emocionante que ha recibido la atención de muchos economistas, pues en muchos sentidos Japón es una economía adelantada a su tiempo, lo que significa que el estancamiento que experimentó Japón en la década de los 90 podría no ser un problema único del país, sino algo que todas las economías pueden esperar una vez que se vuelvan lo suficientemente avanzadas. Japón fue el primer país en el mundo en lograr ese nivel. Es bonito pensar que la tendencia histórica de crecimiento ilimitado en un mundo finito continuará para siempre en nuestras propias economías. Pero Japón muestra varias advertencias preocupantes de por qué el crecimiento que todos hemos disfrutado durante los últimos siglos puede ser una excepción y no la regla, y esos factores valen la pena explorarse con más detalle. Vale la pena analizar cómo Japón y nuestras economías podrían enfrentar esta estancación y crear modelos que no dependan del crecimiento. Japón sigue siendo elogiado por su nivel de vida y su gestión de problemas como el acceso a la vivienda. Entonces, ¿qué indica que Japón finalmente podría estar a punto de experimentar una recuperación económica? ¿Significa esto que el crecimiento ilimitado es algo posible en nuestras economías? Y al final, ¿qué ocurriría si el país se estancara para siempre? Japón es un país que está atrapado viviendo en el año 2000, pero han estado viviendo ahí desde los años 70. Esto significa que, durante su boom, estaban en realidad adelantados a su tiempo por unas cuantas décadas. Japón superaba tecnológicamente a sus rivales, fabricando dispositivos avanzados y una infraestructura de primer nivel. Adoptaron computadoras más rápidamente que Occidente y gracias a ello pasaron a ser uno de los países más productivos del mundo. Por desgracia, Japón aún vive en el año 2000, lo que ahora implica un atraso de 23 años. Esto es evidente en muchas de sus principales industrias. Japón solía ser el ejemplo definitivo de alta tecnología, pero ahora está teniendo dificultades para adoptar nuevas tecnologías. Sus empresas están quedando rezagadas frente a sus rivales en Estados Unidos. 2. Solo Microsoft y Apple juntas valen más que todas las empresas públicas de Japón en su conjunto. Eso incluye todas sus empresas, no solo las tecnológicas dominantes, que salvo Sony, ya no tienen ni de lejos la influencia global de antaño. Los teléfonos móviles son uno de los mercados más grandes y valiosos del mundo. Japón solía producir una enorme parte de los teléfonos móviles del mundo, y tener un teléfono de Japón era considerado algo importante, porque normalmente eran más avanzados y más valiosos que los teléfonos móviles comunes. Ahora este lucrativo mercado está dominado por empresas de Estados Unidos, Corea del Sur y China. El declive tecnológico ha afectado la economía más allá de perder la venta de teléfonos móviles. En una economía, la tecnología puede aumentar la productividad de los trabajadores. Un solo trabajador, excavando con una excavadora, podrá hacer el mismo trabajo que 100 obreros cavando con palas. El uso de la tecnología extiende esta idea a casi cualquier industria de la economía. Mientras más pueda producir un solo trabajador en una cantidad de tiempo determinada, más productivo es. Y como las economías normalmente se miden usando el Producto Interior Bruto, la productividad colectiva de todos los trabajadores en esa economía es muy importante, porque realmente solo hay 3 formas de mejorar el Producto Interior Bruto o la producción económica total. Una opción es que los trabajadores trabajen más tiempo. Si 1 millón de trabajadores producen $30 por hora y trabajan 1000 horas al año, el Producto Interior Bruto será de $30,000 millones. Si esa economía, en cambio, logra que todos sus trabajadores trabajen 2000 horas al año, entonces duplicará su Producto Interior Bruto a $60,000 millones. Otra manera de lograr lo mismo es hacer que más personas trabajen en una economía. Se mide con la tasa de participación laboral, que calcula el número de personas mayores de 16 años que trabajan o buscan empleo, dividido entre la población en edad de trabajar, excluyendo a quienes están encarcelados o estudiando, lo que en algunos países afecta a estos cálculos. En países como Estados Unidos y Japón, solo el 63% de la población en edad laboral participa en la fuerza laboral, es decir, casi el 40% de la gente en edad de trabajar no trabaja. Esto puede ser porque no lo necesitan,
No pueden debido a una discapacidad o porque son mantenidos por una pareja o un familiar. Si una economía teórica con 1 millón de trabajadores duplicara su tasa de participación laboral a 2 millones de trabajadores, el resto de factores siendo los mismos, también duplicaría su producción económica. Incentivar a las mujeres a unirse a la fuerza laboral ha sido una de las formas más eficientes en las últimas 5 décadas, pues históricamente representan gran parte de la mano de obra no remunerada. Hacer que más personas trabajen más tiempo solo funciona hasta cierto punto. Puede que no siempre haya empleos suficientes que generen el valor por hora que la economía espera. Si Japón duplicara su fuerza laboral y las horas trabajadas al año, su producción económica teóricamente se cuadruplicaría. Lo más probable es que personas sobrecargadas de trabajo, compitiendo por menos empleos, generen solo $10 de valor por hora, logrando una mejora marginal en la producción total y con políticas que conllevan altos costos sociales. Hoy en día, la tasa de participación en la fuerza laboral de Japón ha bajado desde su punto más alto, pero solo alrededor de un 5%, y eso es comparado con una época en la que el trabajo en el país era mucho más básico, así que era más fácil conseguir un empleo sin una educación especializada. Estados Unidos, por comparar, ha tenido una caída más fuerte en la tasa de participación en la última década. Japón también es ya conocido por hacer que su gente trabaje en exceso, ya que el país tiene una cultura de trabajar muchas horas, incluso si no son particularmente productivas. Eso es bueno para impresionar a los jefes, pero no es particularmente bueno para impresionar a los macroeconomistas, porque va a ser imposible lograr que la economía japonesa crezca pidiéndole a la gente que trabaje más si ya están trabajando más que en casi cualquier otro país en el mundo. Otra opción para lograr el crecimiento económico es simplemente tener más personas en general. Más personas implican más trabajadores y se mantiene la misma participación laboral si algunos prefieren quedarse en casa para criar a sus hijos o por otras razones. Para aumentar la población, se pueden tener más hijos o atraer a gente del extranjero. De nuevo, desafortunadamente a Japón se le dan fatal estas dos cosas. En parte debido a los sobrecargados de trabajo que están todos, Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Este problema ya pasó un punto crítico, pues una parte suficientemente importante de la población es ya demasiado mayor para tener hijos, y está poniendo más presión sobre las generaciones jóvenes para que, directa o indirectamente, los cuiden, ya que son demasiado viejos para trabajar o cuidarse por sí mismos, lo que deja menos tiempo y recursos para crear una familia joven. La baja natalidad no solo ocurre en Japón. La mayoría de las economías avanzadas del mundo hoy en día no están teniendo suficientes hijos para mantener su población, pero en su lugar dependen de la migración de países con altas tasas de natalidad, que normalmente tienden a ser más pobres, para mantener sus niveles de población estables o incluso impulsar un crecimiento poblacional controlado. Esto puede causar muchos problemas para las economías más pobres, con tasas de natalidad más altas de donde provienen esos migrantes, porque normalmente son los mejores y más brillantes de esos países quienes reciben oportunidades para vivir y trabajar en economías avanzadas, lo que significa que los países que menos pueden permitírselo están perdiendo a sus mejores trabajadores justo después de haber invertido recursos en criarlos y educarlos. Ya hicimos un video sobre los efectos de la fuga de cerebros, así que no repetiré mucho aquí. Pero para las economías avanzadas, todos los efectos secundarios dañinos se invierten y en su mayoría solo obtienen los beneficios. Las economías avanzadas obtienen trabajadores altamente productivos y que pagan impuestos justo cuando ingresan a la fuerza laboral y ni siquiera tuvieron que invertir nada en criarlos durante su infancia o educarlos para que se convirtieran en trabajadores tan valiosos. Lograr el crecimiento económico, simplemente trayendo más trabajadores a menudo, puede llevar a un resultado que es mejor que la suma de sus partes también. Manteniendo el resto de los factores iguales, sumar trabajadores igual de eficientes no cambia mucho, ya que la producción solo se reparte entre más personas. China tiene una economía mucho mayor que la de Noruega, pero la mayoría preferiría vivir en Noruega porque la calidad de vida es mejor y cada persona es más productiva a nivel individual. Eso es cierto, pero la migración puede aumentar la producción económica más que el crecimiento de la población, ya que la mayoría de los migrantes serán trabajadores, a diferencia del 40% de la población de países como Estados Unidos y Japón, que no cuenta con un empleo remunerado. Y también tienden a ser más productivos que el promedio general. Los trabajadores migrantes calificados en Estados Unidos, por ejemplo, ganan significativamente más que el promedio nacional porque Estados Unidos tiene el lujo de elegir solo a los mejores trabajadores que solicitan vivir y trabajar ahí, ya que mucha gente de todo el mundo quiere vivir ahí porque las oportunidades para tener una gran vida son mucho más abundantes que en sus países de origen. Por lo tanto, aumentar la cantidad de trabajadores calificados también incrementa la producción económica. Si Japón atrajera migración calificada como Estados Unidos, probablemente resolvería su estancamiento económico en 10 años. Sin embargo, Japón se ha resistido mucho a esta estrategia. La verdadera pregunta es ¿por qué?
El japonés no se habla mucho como segunda lengua, por lo que es difícil que quienes buscan mejores oportunidades lo prefieran sobre países de habla inglesa, ya que el inglés se habla mucho más a nivel global. El país tampoco es muy atractivo en términos de oportunidades. Su reputación por el trabajo excesivo es ampliamente conocida, y esa no es precisamente la forma de vida por la que personas altamente productivas buscan mudarse a otro país. Debido al estancamiento, los salarios en Japón son mucho menores que en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental. Antes eran similares o mayores, pero eso fue hace 30 años. La calidad de vida suele no ser tan alta, y es importante abordar un tema polémico: la vivienda en Japón. Japón y Tokio en particular a menudo son elogiados por su vivienda asequible, una hazaña increíble considerando que, a pesar de todos los desafíos que ya hemos explorado en este video, sigue siendo el área metropolitana más grande y productiva del mundo. Sin embargo, las viviendas en Tokio son más asequibles que en la mayoría de ciudades del mundo, incluso en países más pobres. Su logro es un gran caso de estudio sobre los factores que determinan el precio en un mercado económico. Una cosa que el país ha hecho bien, en comparación con ciudades que son conocidas por su vivienda inasequible, es que el desarrollo está mucho menos restringido. En Tokio, las viviendas suelen estar junto a oficinas y fábricas, y hay pocos límites de altura, así que donde en Sydney habría una casa, en Tokio hay un denso edificio de apartamentos. Eso ha significado que hay una abundancia de viviendas muy baratas en toda esta enorme ciudad y en el resto del país. El costo de bienes similares es uno de los factores principales que determina el precio de un bien. Si un Toyota Crawler cuesta $100,000 y un Honda Civic $20,000, Toyota vendería pocos Crawlers porque la mayoría de los consumidores racionales elegiría un auto similar por $20,000. Lo mismo ocurriría si un Mercedes clase C vale $50,000 y un Civic $20,000. La mayoría solo busca un auto confiable para ir de A a B. Mercedes debe ofrecer un valor extra para justificar que su auto cueste más del doble que otro que logra los mismos resultados. Eso aplica para autos, pero la mayoría de las grandes ciudades no ofrece una vivienda básica y económica equivalente a un Honda Civic, que brinde alojamiento confiable y accesible para trabajadores con bajo presupuesto. Las estrictas leyes de zonificación y el enorme valor de la tierra cerca de los centros de las ciudades hacen que no valga la pena construir viviendas baratas, porque los departamentos de lujo caros o las casas independientes se venderían igual de bien y generarían más ganancias. Y, a su vez, la razón por la que se venden tan bien es porque la gente no tiene otra opción. Tokio, gracias a su zonificación flexible, ofrece muchas viviendas baratas, lo que baja los precios de opciones premium al dar alternativas económicas a los compradores. Otro factor clave en el precio, relevante para muchas viviendas inaccesibles hoy, es la expectativa de valor futuro. Tokio y, por extensión, el resto de Japón no siempre fueron noticia por su vivienda comparativamente asequible. Todo lo contrario, alguna vez tuvo algunos de los bienes raíces más caros del planeta. En el apogeo de la burbuja inmobiliaria japonesa, un billete de 10,000 yenes, que hoy vale alrededor de $200 estadounidenses, valía menos que el terreno que cubriría si se colocara en las calles del centro de Tokio. Se decía que el Palacio Imperial valía más que todas las propiedades inmobiliarias de California, que ya entonces no era un estado asequible. El principal impulsor de estos precios era la expectativa de que los precios serían aún más altos en el futuro. Esto presionaba a la gente a comprar por miedo a no poder pagar una casa después o para aprovechar futuros aumentos de precios. Eventualmente, la crisis financiera asiática golpeó al país y reventó esta burbuja, ya que la gente rápidamente se dio cuenta de que Tokio nunca iba a ser el hogar de 100 millones de personas, como se esperaba en ese entonces, y una oleada de viviendas de nueva construcción estaba inundando el mercado con casas asequibles. Japón también tiene impuestos de herencia increíblemente altos, llegando hasta el 55% del patrimonio de una persona, que es gravado por el gobierno por todo el valor heredado que supere el equivalente a alrededor de $500,000 estadounidenses. Las grandes casas familiares y los departamentos de lujo ahora se consideran una carga o algo desechable, como un auto lujoso. El último factor que vale la pena mencionar y que determina el precio de un bien como la vivienda son los costos de los bienes complementarios. La gasolina es un bien complementario de un auto de combustión interna común. Si la gasolina costara $100 por litro, no habría tanta demanda de autos. Uno de los bienes complementarios clave de la vivienda es el acceso a empleos bien remunerados. Si los trabajadores en una región en particular ganan significativamente más que en cualquier otra parte del mundo, entonces naturalmente la demanda de vivienda en esa región será mayor, y las personas con esos ingresos más altos podrán permitirse casas que valen más. Hoy en día, una de las principales razones por las que la vivienda en Japón es barata
es porque los salarios han estado mayormente estancados durante 3 décadas. Esta nota al margen es bastante extensa, pero relevante porque trata sobre atraer migrantes calificados a Japón para impulsar su economía. La vivienda asequible puede parecer una gran ventaja a simple vista, pero otra razón por la que estas viviendas son tan económicas es porque son muy pequeñas y carecen totalmente de los lujos que la mayoría de las personas disfrutan, incluso en economías en desarrollo en todo el mundo. Para un migrante calificado que busca un nuevo lugar al que llamar hogar, las opciones pasan por mudarse en una ciudad donde pueda ganar más, vivir en una casa grande y agradable y construir un buen futuro para sí mismo y para sus descendientes. O mudarse en Japón, donde se espera que trabaje 80 horas a la semana, viva en una casa diminuta construida donde haya espacio y sepa que la mayor parte de lo que consiga no llegará a sus hijos. Hay sólidos argumentos económicos y morales de que Japón actúa correctamente, pero para quienes buscan beneficio propio, simplemente no es un lugar atractivo. No importa mucho, ya que Japón siempre ha dificultado la inmigración, y quienes logran mudarse al país suelen tener problemas para integrarse en una cultura cerrada y poco amigable con los forasteros. Si Japón no puede mejorar su economía con más esfuerzo o más trabajadores, solo queda aumentar la productividad por hora de sus empleados. Mejorar la productividad laboral es la forma más efectiva de aumentar la producción económica, ya que las otras opciones tienen obviamente límites. Las personas solo pueden trabajar un número limitado de horas y la economía absorber a cierta cantidad de gente antes de que la situación empeore en lugar de mejore. Ahora, como exploramos antes, la mejor manera de aumentar la productividad de los trabajadores es dándoles acceso a mejores herramientas y tecnología, y ahí es realmente donde Japón ha fallado. La siguiente pregunta es, ¿cómo perdió Japón su liderazgo tecnológico? Los economistas han identificado a las empresas japonesas como increíblemente conservadoras con cualquier tipo de nuevo proceso. La única razón por la que se desarrollaron tan rápido después de la Segunda Guerra Mundial fue porque eso representó un cambio tan grande que, en efecto, estaban comenzando desde cero y la resistencia de las normas establecidas aún no había tenido tiempo de arraigarse en las nuevas industrias. Ahora, las industrias de todo el país han vuelto a lo mismo, y los líderes, que en su mayoría son bastante mayores, todavía piensan que la mejor manera de hacer las cosas es exactamente como lo han hecho desde su apogeo a finales de los años 80. De nuevo, Japón es un país que ha estado viviendo en el año 2000 desde los años 70. En ese entonces estaban adelantados a su tiempo, pero ahora están muy atrasados. Además, Japón ha tenido una inflación muy baja, lo que significa que a las empresas les ha resultado increíblemente difícil aumentar los precios de los productos nacionales, lo que a su vez hace más difícil que puedan crear bienes que compitan a nivel global. El gobierno de Japón ha intentado combatir esto básicamente haciendo lo que otros gobiernos del mundo han estado haciendo durante el COVID, solo que ellos lo llevan haciendo desde los inicios de los años 2000. A pesar del gran aumento de la oferta monetaria, los hogares japoneses prefirieron ahorrar en vez de consumir o invertir. Parece que esto está empezando a cambiar finalmente. Mientras que los países de todo el mundo tuvieron que corregir la inflación que causaron sus medidas de estímulo por el COVID, Japón la recibió con gusto, porque es exactamente lo que han estado buscando durante años. En el pasado, sus empresas tenían que hacer disculpas públicas por subir el precio de sus productos unos cuantos yenes, el equivalente a unos cuantos centavos. Ahora tienen la oportunidad de subir los precios a niveles que tienen más sentido, para que puedan obtener ganancias haciendo mejores productos en lugar de recortar gastos y hacer que sus empleados trabajen lo más duro posible. La pandemia supuso otra sacudida que, aunque menor que la Segunda Guerra Mundial, alteró lo suficiente el status quo para provocar cambios importantes en un país normalmente resistente al cambio. Aunque no haya creado estas circunstancias, la economía japonesa se beneficiará de nuevas tecnologías y cambios geopolíticos. El elefante en la habitación es que ahora China está haciendo mucha de la manufactura que antes hacía Japón. El auge del friendshoring, el onshoring y la caída de salarios y la moneda hacen que Japón sea nuevamente muy competitivo, sobre todo por su reputación de producir bienes de alta calidad. El Nobel Paul Krugman, considerado el economista más influyente actual, dijo que la productividad no lo es todo a corto plazo, pero a largo plazo lo es casi todo. Esa fue simplemente una manera muy críptica de decir que los economistas a menudo pasan demasiado tiempo analizando las cifras de producción, ya sea a nivel nacional o individual, durante meses o años, y ese tipo de métricas no tienen mucho impacto en la vida cotidiana real de las personas. A lo largo de las décadas, el país debe reconocer la productividad de su gente, ya que esto define su calidad de vida y competitividad global. Japón mantiene buenas condiciones de vida, pese al estancamiento, y realiza algunas acciones económicas incluso mejores que Occidente. Pero si su productividad se estanca indefinidamente, el mundo va a avanzar a su alrededor,
y no solo tendrá dificultades para seguir siendo competitivo, sino que su propia gente podría empezar a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Nadie puede predecir el futuro, ni siquiera los economistas, pero ojalá las proyecciones sean correctas y Japón recupere un crecimiento sostenible